Bueno, ayer en la noche, como a las 11 de la noche, estaba revisando Twitter y vi un video que me apareció, que de repente se hizo viral, evidentemente por la carga del video, donde en Buffalo, Nueva York, un policía que estaba en medio de tratando de controlar la manifestación que se estaba dando en ese momento, era policía antimotín, evidentemente. A unos policías se les acercó un señor mayor, notablemente mayor, quizá de forma hostil, evidentemente fue directamente contra uno de los policías y lo empujó. Este policía, el señor mayor, este señor con una apariencia física notablemente frágil, se tropezó, cayó y pegó la cabeza contra el asfalto. Luego se ve cómo empieza a salir sangre de la cabeza. Un policía intenta ayudar al señor que cae al piso y los demás lo retienen y, bueno, fingen una supuesta apatía o una evidente apatía frente al hecho. Bueno, obviamente esto hizo que se retomara la discusión sobre la brutalidad policial, los excesos de la policía, sobre de alguna manera qué lado tiene razón en esta discusión. Bueno, esto reaviva el debate y a mí me gustaría saber qué opinas tú sobre este hecho y al final dónde nos deberíamos ubicar. Nosotros que, bueno, hemos defendido evidentemente unos principios, la libertad, etcétera. ¿De qué lado deberíamos estar frente a este hecho? Yo creo, Orlando, que hay una cuestión bien particular en todo esto y es que hay diferentes interpretaciones, ¿no? Y dependiendo de la interpretación que uno le dé a todo lo que está pasando, pues va a ser el desarrollo y las acciones que se lleven a cabo. Entonces, por ejemplo, con lo de Floyd, hay gente que dice esto es racismo. A mí no me parece que sea racismo porque no creo que haya pruebas ahí de que el policía lo asesina por ser negro. Y entonces si a Claro, mí me cambian eso, me cambian el ángulo de ese hecho y me dicen, en Estados Unidos hay un problema de abuso de autoridad. Si me dicen eso, que es lo que tú estás planteando frente a este video que se ha hecho viral, pues yo ya lo veo mucho más sensato y digo, tienen toda la razón, hay un problema de abuso de autoridad, pero fíjate que eso es diferente, porque una cosa es decir, a Estados Unidos lo está dañando el racismo, que a mí eso me parece completamente descabellado, es decir, sí creo que hay racismo, pero no para hacer, digamos, para decir bueno, que tienen que salir los blancos y arrodillarse y renunciar a sus derechos, a sus privilegios de blanco como se está haciendo. Que ayer le contaba a alguien eso y no me lo podía creer, es que uno ni entiende qué es eso de arrodillarse para renunciar a sus privilegios de blanco. O sea, eso es una cosa completamente descabellada que sacó gente a la calle creyendo que de verdad uno se tiene que sentir culpable por ser blanco. Lo que me estás planteando y la imagen que vemos, por supuesto que pone en evidencia el abuso policial, que además es una línea muy libertaria, ¿no? Nosotros siempre planteamos que cuánto es el poder del Estado, que en este caso, por por supuesto, la supuesto. policía y todos estos, la autoridad hace parte del Estado. ¿Cuánto es el poder y cuán abusivo es el poder del Estado sobre el individuo? Y eso hace parte de eso. Ahora, sin embargo, esto también habría que verlo con matices, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en que todos los policías son iguales. Yo no creo que todos los policías sean como el que asesinó a Floyd. Y creo que los policías tienen también un trabajo muy difícil, Orlando, que muchas veces uno como persona que no ha estado en esos ambientes no entiende. Y por eso, por ejemplo, los policías los juzgan gente que sabe de ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, nosotros no sabemos cuál es el protocolo cuando una persona amenaza a un policía. Entonces, para nosotros tal vez alguna cosa, no estoy hablando de este video en el que claramente hay una acción que no tiene digamos, explicación lógica, actuaron mal. Pero hay situaciones en las que se llevan a cabo protocolos que uno no entiende. Y yo creo que sí hay que, digamos, ver los diferentes ángulos y no generalizar en estas cuestiones. Claro, para uno, a menos en mi caso, como venezolano, es difícil asumir este debate porque, nuevamente, en mi caso, yo siempre he sido muy apegado a la idea de que la sociedad siempre, indudablemente tiene la razón frente al Estado, ¿no? Bueno, cuando todas las manifestaciones que se han dado en Venezuela, evidentemente había excesos de todos lados, pero
nosotros siempre asumimos la postura de el manifestante tiene la razón en este caso. Es decir, frente a la brutalidad policial, que quizás es provocada por lo que sea, el manifestante, en este caso, tiene la legitimidad desde todo punto de vista para ejercer la protesta. El contexto, esto de alguna manera que digo, ha servido para quienes se identifican mucho con las protestas en Estados Unidos, para invalidar a quienes desde Venezuela han dicho no toleramos estos excesos por parte de los manifestantes, ¿no? Yo creo que esta noción totalmente disociada de la realidad porque parte de un principio que es que el régimen de Nicolás Maduro está en equivalencia moral al gobierno de Donald Trump y que por lo tanto ambos reclamos son legítimos. Lo que tú dices sobre si esto debe ser, hay un caso de racismo o un caso de abuso policial es clave, porque lo primero de ser un caso de racismo estaríamos hablando, como lo han tratado de perfilar, como un racismo sistemático, es decir, un problema innato al sistema y por lo tanto es responsabilidad del presidente. Ahora, si es un caso de abuso policial y es un caso aislado, evidentemente la discusión es otra. Cuando yo vi el video de George Floyd, la verdad es que me indignó muchísimo, me molestó muchísimo, fue bastante, genera impotencia ver cómo este policía está sobre el hombre, que está pidiendo a gritos que se le quite de encima porque se está muriendo, porque no puede respirar, están las otras personas ahí, está el otro policía asiático que prácticamente bueno, no pinta absolutamente nada en esto, y me generó muchísima indignación. Y yo quizás sería injusto de mi parte decir que detrás de estas manifestaciones no existe el reclamo legítimo frente al hecho, porque el hecho evidentemente genera indignación y genera rabia e impotencia donde tú evidentemente frente a estos casos tú dices, bueno, pero nadie nos está escuchando. Ahora, yo coincido contigo en que atribuir este hecho a un racismo sistemático yo creo que es descabellado porque Estados Unidos, bueno, son muchísimos elementos que vuelven esta discusión bastante compleja, pero Estados Unidos es un país sumamente libre que yo creo que hace años pudo dejar a un lado estas discusiones. Y yo creo que hay una serie de vicios en partes de las sociedades que, bueno, entrar en eso es entrar en un terreno sumamente pantanoso, pero hay una serie de vicios que no se pueden dejar a un lado para decir, bueno, las comunidades negras evidentemente tienen una especie de recelo frente a la sociedad por diferentes razones. Ahora, este caso del el señor mayor que fue agredido por la policía demuestra que esto, es decir, el reclamo debe ser frente a la brutalidad policial y frente a una corrupción en el sistema policial que frente a un racismo como parte de la sociedad. Porque aquí estamos viendo que gente que no tiene nada que ver ni con la policía de Minnesota, que no tiene nada que ver con la alcaldía de Minnesota, ni con la gobernación de Minnesota, unos blancos en Miami o unos blancos en Nueva York, se están arrodillando por la responsabilidad que es únicamente de la policía de Minnesota, es algo muy local. Entonces tratar de diluir responsabilidades donde los blancos cargan con las culpas de otros, yo creo que es completamente miope en este caso. Y hechos como nuevamente, hechos como este abuso contra un hombre mayor caucásico demuestran que aquí hay un caso de brutalidad policial, donde, bueno, evidentemente, bueno, esto surgió ahorita en el debate sobre los precandidatos demócratas cuando estaba Michael Bloomberg, que le sacaron el tema de Stop and Freeze, que fue esta política bajo su administración en la que se permitía cachar a todo aquel independientemente de si era sospechoso o no. Se denunció que esto se prestaba para excesos contra las comunidades negras en Nueva York. Y probablemente sí. Claro, el argumento es que la mayor cantidad de delitos se cometían en estos grupos sociales, ¿no? En Harlem, en el Bronx, en estos barrios. Y que, bueno, evidentemente había excesos y que casualmente la mayor cantidad de víctimas eran negros. Ahora, aquí lo curioso es que
Esto es innato a la administración demócrata de Michael Bloomberg. Y aquí se ha tratado de politizar esto, donde supuestamente es el Partido Republicano y es Trump quien ha de alguna manera reforzado este sistema que está evidentemente corrompido, cuando los hechos demuestran completamente lo contrario. El Crime Bill, que en estos momentos también está surgiendo en la discusión, que implicó un financiamiento multimillonario, una cantidad inmensa de fuerzas policiales y que se prestó para el exceso, es responsabilidad únicamente del bando demócrata. Entonces, mira, que hay una serie de desviaciones que se prestan para que, para que grupos de izquierda, grupos radicales, ahora los Antifa, Black Lives Matter, que tienen una agenda política, una agenda ideológica, traten de forzar esta agenda. Sí, yo no sé si tú has visto, Orlando, el video que también está muy viral de una negra. Bueno, acá en Estados Unidos, fíjate, es como tan difícil el tema también que uno no puede decir la palabra negro, ¿no? Uno tiene que decir afrodescendiente. En Colombia uno le dice negro a alguien y es normal, o sea, no pasa nada, ninguna ofensa. Pero bueno, entonces una afrodescendiente que sale y le reclama a una de estas mujeres que está dizque, supuestamente luchando por los negros, y esta mujer negra le dice, es que yo soy negra y yo soy libre, yo he hecho lo que he querido en este país somos libres. Y le dice, ¿y tú sabes quiénes son los que más matan a los negros? Pues los mismos negros. Y cuando un negro mata a un negro, no sale la gente con un cartel estúpido a decir, la vida de los negros vale. Entonces, creo que hay que fijarse también, digamos, todos estos asuntos son muy interesantes y son muy importantes, pero incluso hay asuntos para mí mucho más interesantes y más importantes en el fondo de todas estas cuestiones y de pronto en la raíz de todo esto. Porque si tú tienes una comunidad a la que haces sentir que son sistemáticamente golpeados, subyugados y todo eso, y que al mismo tiempo les das ayudas porque supuestamente son golpeados y subyugados, pues lo que haces es tener, por un lado, gente que puede ser muy agresiva porque se siente que se ha creído eso de que no es libre y que toda la vida ha estado en desventaja con los blancos. Y por otro lado, por ejemplo, hay estudios que muestran cómo cuando empieza todos estos movimientos a decir que es que los negros están en desigualdad y les empiezan a dar tantos beneficios económicos, se ensanchan las diferencias entre ingresos blancos y negros y educación, nivel educativo blancos y negros, que no es porque sean negros. Lo mismo ocurre, digamos, podríamos decir, con comunidades muy pobres, cuando empiezas a darles muchos subsidios y se acostumbran, digamos, a no trabajar o a no, o a no educarse porque tienen cierto nivel Claro. de comodidad con estas cosas. Entonces también los efectos, digamos, contrarios a lo que se quiere hacer cuando se tienen en cuenta este tipo de cosas. Entonces yo, por ejemplo, sería más de la opinión de cuando uno ve a Freeman, por ejemplo, diciendo, hay una discusión que yo puse en mi Twitter, una entrevista, en la que el Sí. entrevistador le dice que él qué piensa del mes negro, del mes de la historia negra, y él le dice, yo no quiero ningún mes de la historia negra, yo soy igual a un blanco y yo a usted le voy a dejar de decir blanco y usted tiene que dejarme de decir negro y así acabamos con esto del racismo. Entonces yo creo que hacer todo este show de arrodillarnos los blancos y toda esta cosa perjudica muchísimo más a la comunidad negra de lo que la puede ayudar. O sea, yo sí creo que habría que hacer como Freeman y empecemos a hacer las cosas bien, no a distinguir por negros, blancos, gays, heterosexuales, no, todo el mundo debe ser igual y todo el mundo tiene que tener las mismas oportunidades y ganarse las cosas igual, porque si no estamos creando también una cosa contraria a lo que queremos, ¿no? Claro, claro. Y bueno, ese video de esta afrodescendiente que le reclama a una manifestante es clave y se hizo viral porque es que rebate completamente el argumento de estos movimientos políticos, que al final son movimientos políticos, que parten, es decir, ellos necesitan, la única forma de seguir impulsando su agenda o lo que sea, es sentar la premisa de la victimización. Ellos necesitan construir la idea de que evidentemente la comunidad negra en Estados Unidos es una comunidad que es víctima de la otra.
Y esto, bueno, es una ética completamente socialista al final, que elimina de cuajo la idea de la responsabilidad individual y parte del hecho de que, los blancos como colectivo tienen una responsabilidad que asumir por lo que padeció la comunidad negra, con lo que padecieron los negros en no sé cuántos años. Entonces, sí, mira, ese video, como el video de esta entrevista con Morgan Freeman, son muy buenos porque rebaten esa idea de que para tú, de alguna manera, ser retribuido en la sociedad o para tú poder tener el puesto que te corresponde, tú tienes que primero reconocer tu condición de víctima ante esa sociedad. Y es completamente falso, lo dice esta negra donde dice yo no soy ninguna víctima, yo soy libre, yo me gradué, yo estoy aquí, yo he logrado esto. Entonces, eso evidentemente va a ser atacado, como ya lo está haciendo. Se le ha llamado ignorante, se le ha dicho de todo a esta mujer negra que evidentemente tiene la propiedad, porque ahora tú no puedes hablar del racismo si tú no eres negro y tú no lo has sufrido, porque white privilege. Esta mujer que dice a todo viento, dice, mira, yo soy negra y yo no he sufrido racismo, yo soy libre, etcétera, evidentemente rebate este argumento. Pero lo que hay detrás es una ética que es completamente colectivista, que también se enmarca con todo esto de la corrección política, de la cultura de cancelación. Es todo un movimiento cultural que evidentemente cultural, político, desde todo punto de vista. Además de todo eso, Orlando, es la moda. Ahora está de moda poner un cuadro negro en Instagram. Ahora está de moda decir que uno no es racista. O sea, ya fíjate que no se trata de qué tanto hace uno porque el mundo sea mejor y qué tanto uno es una buena persona con sus actitudes diarias, que es en realidad como uno aporta a la vida, no tuiteando tanto, sino lo que uno hace realmente en su diario vivir. Ya eso no importa, lo que importa es qué tanto se ve, qué tan bulloso es, qué tan propagandístico es, porque si uno se pone a ver Sí. qué tanto ha hecho el feminismo por las mujeres, o sea, qué tanto ha hecho el ambientalismo por el medio ambiente. No, lo que hace en realidad por todo este tipo de cosas son otras cosas como las libertades, el Estado de Derecho, todas estas cosas. Entonces no Por se trata supuesto. de lo que hacen, sino es como una moda. Hay que decir que uno es esto y que uno apoya a los negros y que uno está de acuerdo con todo esto. Sí, por supuesto, es un tema de avangar, es estar sobre la ola, es la vanguardia, me imagino que mucha gente verá todos estos hechos, se habrá indignado y frente a la impotencia de no hacer nada, verán, bueno, quizá de esta manera contribuyo, pero realmente es algo completamente superficial, porque los problemas estructurales que existen, el problema es que no los han identificado bien, siguen estando ahí. ¿No? El abuso policial, la corrupción dentro del sistema policial. Y esto es un principio que tú lo decías completamente libertario, que es el reforzamiento del Estado, es el ensanchamiento del Estado, como por ejemplo es algo que ha venido haciendo el Partido Demócrata. Yo creo que la responsabilidad, si tuviéramos que atribuir aquí responsabilidades, habrían que ser a ellos. Ahora, hay un tema que a mí me gustaría conversar contigo, que es ¿quién está detrás de esto? O sea, ¿hay alguien detrás de esto? Porque con todos estos hechos que evidentemente, bueno, han sido como una especie de insurrección en Estados Unidos, donde han llegado a la Casa Blanca, donde el presidente Trump tuvo que, de alguna manera, refugiarse en el búnker de la Casa Blanca y poner una cerca alrededor de la Casa Blanca, donde vimos, imágenes completamente devastadoras como el Macy's de Nueva York, que es un ícono patrimonio en Estados Unidos, saqueado. Estamos viendo cómo estos actos completamente barbáricos, incivilizados, están cada vez más tratando de destruir lo que es la sociedad americana, ¿no? La economía de mercado, la propiedad, la libertad, están violentando completamente a los individuos, las familias, etcétera, que por cierto, un paréntesis, muchas de las víctimas de estas mismas protestas son las comunidades negras, son los pobres,
que están perdiendo los empleos. Bueno, ya hay varios manifestantes negros muertos dentro de todo esto como parte de los saqueos, etcétera. Entonces, bueno, todo esto se ha dado y muchos han empezado a impulsar la idea de que hay alguien detrás de esto. Hay una especie de mano, hay unas fuerzas políticas que están orquestando todo esto para derrumbar al presidente Trump, que es amigo de Occidente, es amigo de las libertades, es enemigo de las tiranías socialistas, de izquierda, comunistas, y bueno, por lo tanto hay que tumbarlo. ¿Qué tanto de paranoia crees tú que hay en esto? ¿Qué tanto de realidad? Yo me decanto por paranoia. Yo no creo en eso. Aquí han dicho que los de Chile, los de Ecuador, los de Argentina son los mismos que están ahorita en Estados Unidos. Yo creo que no. ¿Qué piensas tú? Bueno, pero espérate, Orlando. De hecho, en el Panamá acabamos de sacarlo de los capturados que han dicho que cubanos y venezolanos les pagaban por hacer daño en Miami. Entonces, ¿qué piensas tú de eso respecto a lo que acabas de decir de que crees que Claro, es paranoia? Entonces, claro. No, o sea, yo creo que hay muchos grupos, a ver, me explico un poco mejor, no es que no de forma tajante, yo creo que hay muchos grupos que están aprovechando esto, que les conviene un Estados Unidos desestabilizado. Creo que muchos grupos se identifican con esto, evidentemente, bueno, el gobierno de Maduro, el régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, ya han empezado a decir que Donald Trump es un tirano, que está reprimiendo a la población, pero yo creo que es un tema de coincidencia y oportunismo más que realmente están orquestando esto. Es decir, yo creo que hay una instrumentalización de la sociedad, una sociedad que está indignada, creo que hay una parte que está legítimamente indignada, que se siente víctima, obviamente como parte de la manipulación de los medios, etcétera, pero yo creo que existe el reclamo y que es auténtico de una parte de la sociedad, y creo que hay grupos que lo están instrumentalizando. Yo creo que Antifa es un grupo atávico de Estados Unidos, no es algo nuevo, no es algo que surgió con Chávez o surgió con el Foro de Sao Paulo o con todo esto, es un grupo que tiene años causando estragos en Estados Unidos. Evidentemente hay grupos de extrema izquierda en Estados Unidos que no necesariamente responden a La Habana o a Caracas. Es decir, yo creo que esto pudiera ser orgánico de Estados Unidos, no tiene por qué ser algo importado o algo maquiavélicamente articulado desde Caracas, desde La Habana. Ese es mi punto. ya. Evidentemente se está utilizando, evidentemente se está aprovechando, pero esto no creo que sea como, por ejemplo, sí lo pudo haber sido en Chile, como sí lo fue en Chile, como sí lo fue en Ecuador, como sí lo fue en Argentina, en Perú, como sí lo ha sido en Latinoamérica. Yo creo que Estados Unidos son muchos otros los factores, eso es a lo que digo. Y, por ejemplo, se ha dicho aquí que Soros que se usa como una especie de ente todopoderoso, omnipotente, omnipresente, está controlando esto. Yo creo que Soros tiene una agenda política, yo creo que Soros evidentemente tiene una influencia innegable en la política internacional, pero vamos, o sea, yo creo que hay un poco de paranoia en que todo esto es una mano peluda que está financiando cada uno de los manifestantes. Ya, bueno, fíjate que entonces cuando tú ya explicas y pones los matices, entonces yo te puedo decir, claro, yo estoy de acuerdo contigo, pero entonces cuando uno va al fondo a ver qué es lo que importa, es al final qué van a lograr con estas protestas, es cuando uno tal vez se refiere a quienes están detrás. Y si tal vez para intentar aclarar un poco, uno se podría preguntar en qué momento este tipo de cosas empiezan a ser funcionales a los enemigos de Trump. Entonces, tenemos un hecho que yo creo que hay un consenso, todo el mundo condena el asesinato de Floyd, está ese hecho, pero luego se crea un relato alrededor, que es que a Floyd lo matan por ser negro y luego se Claro. va dando esa bola, entonces hay un racismo estructural, todos los policías son racistas, la violencia racista es sistemática y fíjate que esa bola va creciendo tanto que terminamos con blancos acá en Washington arrodillados haciendo una especie de ritos porque eso parece una aquelarre hippie de yo no sé qué, todos con las manos arriba, Oh, con Justin celulares. Trudeau, el primer ministro canadiense arrodillándose ahora. Termina eso hasta en Australia, blancos, blancos pidiendo perdón por ser blancos. Entonces, ese relato evidentemente sí es algo, a mí no me importa si suena paranoico o lo que quieran, ese relato sí es hecho con intencionalidad.
A mí no me van a decir que es que alguien despistado no entendió la cosa y se le ocurrió decir eso. No, 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 ese es un relato para mí creado con intencionalidad. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me dicen, vamos a hacer una marcha contra la brutalidad policial y en Estados Unidos hay que intentar cambiar eso, que haciendo un paréntesis muy pequeño, esas situaciones son malas en los dos extremos, obviamente como siempre, porque si tú te fijas, en Colombia yo siempre ponía el ejemplo de Estados Unidos, porque en Colombia pasa que uno ve imágenes, por ejemplo, de un cultivador de coca, de un cocalero poniéndole un machete a un militar en el cuello y el militar tiene un arma, un rifle, pero no es capaz de hacerle nada porque donde le haga algo se mete en un problema con la justicia. Entonces tienes el extremo que pasa en muchos países de Claro. policías tienen miedo de actuar cuando deberían actuar. Y yo en Colombia en la radio, por ejemplo, siempre decía, es que en Estados Unidos, si a ti te paran y te dicen no te muevas, si tú te mueves te disparan, porque tienes que obedecer a la autoridad. Entonces hay que, digamos, balancear eso y hay que ver también los dos extremos que son malos. Pero bueno, siguiendo con lo que estaba diciendo, entonces se crea un relato y si a mí me dicen vamos a hacer una marcha en contra de la brutalidad policial, y yo veo que en esa marcha no hay saqueos, no hay gente antifa haciendo locuras, pues entonces yo digo, es una marcha buena, entiendo que la gente vaya, incluso yo hasta iría, yo no tengo ningún problema en protestar en contra de que haya un Estado tan aprovechado y que limite de esa forma y maltrate de esa forma al individuo. Pero cuando uno ve que las cosas no van por ahí, que las marchas están llenas de carteles que dicen que no Trump, que hay que bajar a Trump, entonces pues uno ya entiende que se trata de otra cosa. Cuando ves a gente arrodillada, entonces te das cuenta que esto es una completa locura y yo como persona normal, racional, no me quedaría en esa marcha, a pesar de que creo que está mal lo que hizo el policía, que es un asesinato, que es todo eso, porque entiendo que están utilizando esa marcha para otras cosas. Entonces, claro, evidentemente no es que alguien haya planeado, eso sí ya es descabellado, decir que alguien planeó el asesinato de un negro para sacar todo eso, no, hubo un hecho, pero definitivamente sí hay alguien, líderes que entienden que todos esos hechos son detonantes, crean el relato y sacan a la gente con unos objetivos claros, porque al final todo esto termina en las cosas que hemos visto en todos los países, entonces termina en pedir que hay que sacar a Trump y Trump es el culpable de todo. Sí, sí, creo que coincidimos. Mira, son muchos los elementos que permiten que esta reclamo de la gente particularmente se haya desvirtuado como lo está haciendo. Yo creo que deben considerarse, estamos en plena pandemia, está la tensión de si la gente debe quedarse o no en su casa, está el desempleo, la crisis económica, la gente está molesta. Hay elementos que también deben considerarse para decir, bueno, quizá la rabia y todo esto también obedece a eso. Mira, evidentemente hay un esfuerzo gigante, esta gente quiere que Trump se vaya de la presidencia, eso termina siendo útil a Putin, termina siendo útil a Nicolás Maduro, a La Habana, a todos estos, evidentemente, es decir, los intereses de el afroamericano negro que está hoy en las calles de Washington quemando una tienda, son los mismos intereses que los de Nicolás Maduro, que es joder al presidente Trump. De alguna manera buscar la forma de que la presidencia de Donald Trump se desestabilice, haya pronunciamientos como el del secretario de Estado, donde dijo yo no estoy de acuerdo con esto. Que cada vez yo creo que en la medida en que haya mayor tensión y mayor violencia, van a ser mayores, van a ser mucho más frecuentes. Ahora, estos esfuerzos son necesariamente responsabilidad de la extrema izquierda latinoamericana como nosotros, y me refiero a los latinoamericanos, hemos querido decir. Por ejemplo, el canciller de Juan Guaidó, Julio Borges, dijo nuevamente está Maduro tratando de desestabilizar otro país. Yo creo que no. Desde el momento en que salió la candidatura de Trump, que debutó con una frase bastante polémica, los mexicanos son racistas, son estos, los mexicanos son criminales, son estos, así que hay que sacarlos. Desde ese momento ha habido esfuerzos gigantísimos porque Trump no llegue a la presidencia y luego porque Trump deje la presidencia. Son esfuerzos de toda la sociedad y yo creo que son esfuerzos completamente orgánicos. Mucha gente se ofendió,
Hollywood, como tú sabes, son una pila de progres, son todos estos que son muy talentosos, pero no tienen mucho en el cerebro cuando hablan de política o de ideas. En fin, hay unos esfuerzos que evidentemente son parte de la sociedad americana. Es cierto que la sociedad que se opone a Trump se ha, y esto se ve representado en, por ejemplo, gente como Ilhan Omar, esta congresista, o Alexandria Ocasio-Cortez, o la misma candidatura de Bernie Sanders, donde el Partido Demócrata cada vez se decanta más por una postura muchísimo más radical. Yo creo que esto obedece a los ademanes de Trump. Y yo creo que es algo de ademanes únicamente, no es algo de ideas o de política de Trump o de la administración Trump. Porque en términos generales, de hecho, ha sido bastante exitosa, incluso reconocido por los demócratas. El problema son los ademanes. El problema es que Trump hoy publicó un tweet diciendo el presidente Trump es lo mejor del mundo. O sea, yo soy lo mejor. El presidente Trump una vez publicó un tweet diciendo en mi infinita sabiduría creo esto. Entonces, evidentemente, esa arrogancia que todos la reconocemos, esa forma tosuda, completamente rústica, fuerte de decir las cosas, ha generado una reacción. Y una reacción que ha llegado al extremo de hay que tumbar al presidente Trump. Ellos terminan, en última, siendo útiles a quienes, por razones políticas, por razones geopolíticas, por razones de supervivencia, como es el caso del régimen de Nicolás Maduro, necesitan que salga Trump de la presidencia. Entonces, mira, nuevamente, es una mezcla de factores que yo creo que deben considerarse, pero mi punto es que mucha gente ha desestimado completamente la protesta o la indignación que hay en las calles, y mi punto es, existe, creo, y estoy convencido, existe un reclamo que es auténtico. Que sea legítimo, que sea loable, que sea adecuado es otra cosa, pero creo que es auténtico, que sí parte de la indignación natural frente a esto. Coño, este tipo lo mataron, lo asesinaron frente a todo el mundo y nadie hizo nada. Sí, sí, sí. De acuerdo con todo lo que has dicho, pero bueno, en este caso entonces uno simplemente tendría que ser como ir mucho al detalle para explicar esas cosas, porque fíjate que claro, o sea, tú empiezas diciendo, yo no creo que todos estos, que haya una mano negra y todo eso, y Claro. al final terminamos de acuerdo en lo que decimos. Entonces, claro, hay que hilar muy fino porque hay de todo, hay indignación, hay gente que está equivocada pero no sabe lo que está haciendo, hay gente que sabe muy bien lo que está haciendo y utiliza todo esto. Y creo que es muy complicado todo este fenómeno porque muestra cómo son de hábiles estas personas que utilizan todo esto del ambientalismo, el feminismo, el racismo en materia comunicativa, porque es que a mí me sorprende, o sea, de verdad yo sigo, estoy repitiendo mucho, pero yo sigo impactada con esto de ver a los blancos arrodillados. Es que mira, tengo un amigo que es periodista, es colombiano y cubre acá. Y mi amigo es una persona alejada de cualquier, él es de esos que dice soy imparcial y no se pone de ningún lado y él es periodista y yo presento los hechos y ya y no pongo nada. Y lo he visto en estas manifestaciones casi que llorando, creyendo que efectivamente Estados Unidos se va a destruir por el racismo. Entonces, a mí me tiene muy preocupada la capacidad comunicativa de esta gente y cómo logran que todo el mundo en Instagram esté poniendo fotos de cuadros negros y que la gente hasta en Australia esté haciendo esto. Y me preocupan mucho las consecuencias y todo lo que pueda conseguir, porque si al final van cogiendo a la gente con estas cosas que en principio son válidas, porque es que si a mí me dicen, usted está en contra del racismo, yo digo, pues sí, claro que estoy en contra Claro, claro. del racismo. Entonces todo el mundo se va sumando y cuando de repente, sorpresa, esto lo que quiere es que tumbemos a Trump. Entonces me preocupa mucho eso y creo que no, la lucha ahora ya viene siendo es contra esa corrección política que ya le impide a uno hacer cualquier cosa y decir cualquier cosa, como que, no sé, llamarle negro a alguien está mal y uno se puede ganar muchos insultos por eso. Sí, sí, completamente. Yo creo que aquí hay que hay que emprender la batalla en el término retórico porque ellos, han monopolizado estas luchas donde
eh, plantean esa pregunta. ¿Usted está de acuerdo con el racismo? No, bueno, entonces apóyenos. Si no está con nosotros, entonces apoya el racismo. O ¿usted está de acuerdo o no con la paz? Que ustedes, los colombianos, saben muy bien cómo se manipula eso. Ahora, Vanessa, si tuviéramos que asumir como medio una postura editorial frente a esto, ¿cuál sería? Pero, ¿sabes qué pasa? Que en el Panamá hay diferentes versiones, ¿no? No sé si todos estén de acuerdo con esto. Entonces, cuando tú me preguntas una postura editorial, yo Claro, no quiero hablar por todos. Entonces, me queda muy difícil responderte, pero yo creo que una postura sensata y que creo que todos compartiríamos es lo que hemos venido hablando. Sí hay una indignación que es válida y creo que hay un consenso en general de que esto fue un asesinato y que este claro, policía tiene que pagar, pero hay factores que hacen que estas protestas a la que mucha gente va con intenciones sensatas sin ninguna malicia, pues esas protestas terminan influenciadas por sectores que tienen una agenda política clara y que en realidad lo que les importa no es el racismo, sino otro tipo de cosas. de acuerdo plenamente. Creo que es eso. Creo que podemos reconocer, sin duda alguna, que el asesinato de George Floyd fue un crimen terrible que merece todo el peso de la ley contra quienes lo hicieron. Creo que también podemos reconocer que el reclamo es legítimo, es decir, debe haber un reclamo frente a este hecho. Creo que ese reclamo también se ha desviado, creo que se ha dejado instrumentalizar por grupos que lo que tienen son agendas políticas e ideológicas, que no es realmente o algo que contrasta con la ética de la sociedad americana, una ética que se marcaba en libertades, en defensa de la propiedad, etcétera. Y creo que podemos reconocer que ahí el sistema policial está completamente corrupto en gran medida, ¿no? Y esto es algo innato al sistema. O sea, es injusto reclamarle a Trump por esto, porque entonces si queremos la cabeza de Trump, habría que pedir primero la cabeza de Obama, porque bajo su administración ocurrió Ferguson y ocurrió Baltimore, que fueron dos hechos bastante dramáticos, donde de hecho no hubo digamos, la justicia no fue tan severa contra los responsables en ese momento, como lo está haciendo ahora. Sí, bueno, yo ya para terminar, porque creo que ya hemos cerrado como el tema, yo solo quisiera decir algunas cosas curiosas que pasan en Estados Unidos y es, por ejemplo, fíjate el rol que que ha jugado que en Estados Unidos se defienda tanto la segunda enmienda y el derecho de las personas a portar armas y a defenderse, ¿no? Porque este es un hecho muy complicado porque tenemos a gente en las calles causando estragos supuestamente, digo supuestamente porque ya hemos hablado de que hay otras intenciones, supuestamente porque maltratan a un negro y entonces si luego en medio de esas protestas, de ese vandalismo, de esos hechos criminales que ocurren, vuelve a suceder que un policía comete algún hecho, no sé, hace alguna cosa y se vuelve a dar otra imagen, pues es terrible. Entonces yo creo que es claro que no es que en Estados Unidos no se puedan controlar estas cosas, o sea, es que es impresionante de verdad ver las imágenes de lo que ha pasado, por ejemplo, en Nueva York y acá también afuera de la Casa Blanca, es decir, el domingo, acá en Washington, el domingo en la noche, alrededor de la Casa Blanca estaba en llamas. No es que las fuerzas en Estados Unidos no puedan controlar a esa gente. Fíjate que lo que pasa es que están evitando que haya una reacción mayor y que la gente diga nos están reprimiendo o vamos a salir más. Entonces, como que se han quedado un poco parados y han dejado han dejado que incluso se salgan mucho de las manos, Claro, claro. saquen negocios y todo eso. Y yo creo que fíjate que lo que ha parado, que esto no se vaya más allá, porque la policía las autoridades están muy, bueno, no los podemos torear más, es que mucha gente acá tiene armas y entonces lo que han hecho es Claro. salir con sus armas a proteger sus negocios. Entonces hasta cierto punto todos estos vándalos dicen, bueno, acá no me puedo meter porque es que acá sí hay armas. Entonces es una cosa también bien curiosa y también bien interesante desde el punto de vista libertario, como fíjate que ahí el Estado en cierta medida se ha cedido y se ha corrido porque entendió que no podía la policía y las autoridades que no podían meter más la mano ahí y han sido los individuos armados los que han frenado en cierta medida estas cosas.
Sí, bueno, eso de hecho da para toda otra discusión porque ya para también cerrar y no extender más esta, es muy interesante porque efectivamente la segunda enmienda hoy yo creo que está sirviendo como el gran muro de contención y el que está reteniendo a quienes quieren destruir a la nación, pero la segunda enmienda también podría ser un arma de doble filo para el gobierno, ¿no? Porque claro, la mayoría de quienes se apegan a la segunda enmienda son gente que entiende el valor de la propiedad y precisamente por eso. Pero ¿qué hay si manifestantes también pueden ejercer el derecho de la segunda enmienda y la cosa se pone un poco más sensible, ¿no? Entonces, pero bueno, esa sería otra discusión. No, pero Yo, te la resuelvo facilito. O sea, a ver, creo que los derechos de propiedad están muy claros. En el momento en que yo tengo una casa y tú vienes y entras en mi casa o dañas mi propiedad, es evidente quién es el atacante. O sea, es claro en Estados Unidos, esos problemas pasan en Colombia, pero acá en Estados Unidos no hay esos problemas. En Colombia, si un ladrón se mete a mi casa y yo le disparo, yo soy la que me meto en un problema. Acá en Estados Unidos entienden que si el ladrón se metió a mi casa, él fue el que sí, sí, entró en la propiedad privada mía. Entonces creo que, digamos, esas cosas sí, están, sí. Un manifestante que empuñe un arma en una manifestación y mate a un policía no puede apelar a la segunda enmienda, en claro, lo lo que absoluto. podría suceder es que haya una especie de guerra civil, pero pues eso no, yo no creo que pase, ¿me entiendes? Porque acá digamos, las autoridades sí tienen las cosas controladas. Pero bueno, yo creo que ya, yo cierro Sí, acá. Muchas yo gracias, también. Fernando, por este espacio. Y bueno, entonces un saludo a todos los que nos vieron.